Recordemos, estamos en el capítulo 19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y habíamos comentado hasta el versículo 16. Pero recordemos que lo último que vimos es de aquellos judíos que llegaron a Éfeso y eran magos, y utilizando el nombre de Jesús quisieron expulsar al demonio. ¿Se acuerdan, no? Y el poseído, el que tenía la posesión diabólica, les contestó: conozco a Jesús, sé quién es San Pablo, pero vosotros quién sois. Y nos dice que entonces, arrojándose sobre ellos, aquel en quien estaba el espíritu maligno se apoderó de los dos, los sujetó, de modo que desnudos y heridos tuvieron que huir de aquella casa. Por lo tanto, era evidente que se trataba de una posesión diabólica, y era evidente que Dios no permite que se negocie con su nombre, porque estos hermanos que iban haciendo exorcismos, lo que buscaban era la ganancia, era el negocio. Y fueron a Éfeso sin duda alguna, porque en Éfeso había mucho uso de la magia, y como veremos enseguida, había mucha gente dedicada a hacer actos de magia, ¿no? Como entre nosotros también hay mucha gente ahora, ¿no? Y aquí vemos cómo Dios, no es un juego lo que se hace cuando se quiere hacer estas cuestiones con magia y cosas de ese tipo, sino que en medio está el diablo realmente. El diablo hoy día se quiere decir que no existe, se habla de que es la fuerza del mal, pero ciertamente no es una simple fuerza anónima, sino que se trata de seres personales, con fuerza superior a la nuestra, puesto que son ángeles, y como los ángeles son más inteligentes y más poderosos que los seres humanos, y que odian a Dios, y que manipulan a todos aquellos que se dejan manipular, por decirlo de alguna manera. Es decir, el diablo no juega. Cuando se usan estas cosas para divertirse o en plan juego, pues es muy, muy peligroso. Ya vimos que estos dos pues salieron mal heridos de aquel intento de jugar con el nombre de Dios para expulsar al demonio. ¿Y cuál fue la reacción? Que es lo que vamos a ver ahora. Fijemos los versículos 17 al 20. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50.000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. O sea, fijémonos cuál es la reacción que se produce en el pueblo, entre todos, porque fijémonos que se nos habla de que muchos, o sea, que todos los judíos y griegos, por lo tanto no cristianos, que moraban allí en Éfeso, se apoderó de todos ellos un gran temor, y al mismo tiempo hay una reacción de glorificar realmente a Jesucristo, es decir, reconocer que Jesucristo existe, digámoslo así, y les facilitó la fe, les movió a la fe en Jesucristo. Pero es que además, y esto es muy interesante, muchos de los que ya habían creído, es decir, muchos de los que eran cristianos, sea que procedían del judaísmo, sea que procedían de los griegos, de los paganos, seguían practicando la magia. Y ante este hecho comprenden que eso no se puede hacer. ¿Y qué ocurre? Pues que todos estos que seguían practicando la magia, que aquí habla de superstición, pues
recogieron todos los libros que tenían, porque eran papiros y pergaminos y tablillas, etcétera, pues los recogieron y de una manera pública, ante todos, las quemaron en un lugar público. Y fijémonos que San Lucas, que es bastante exacto cuando nos da los detalles, nos dice que calcularon más o menos el precio de todos aquellos libros que quemaron y calcularon que en unas 50.000 monedas de plata. Parece, en principio, una cantidad exagerada, pero teniendo en cuenta lo que se ha podido demostrar con las excavaciones que se han hecho en Éfeso, se ve que efectivamente en Éfeso había muchísima magia. Se han encontrado muchos libros de magia. Por lo tanto, no es extraño. Pero aquí vemos una vez más cómo la conversión no se hace una conversión de hoy para mañana plenamente, sino que es todo un proceso de conversión. Y eso pasa con nosotros también. Se da un proceso de crecimiento en el dejar las costumbres mundanas, en el separarnos de pensamientos mundanos e irnos abriendo y transformando cada vez más en el pensamiento de Cristo. Es decir, nadie, me parece a mí, que se atrevería a decir, no, es que yo soy fidelísimamente seguidora de Jesús. No olvidemos que la meta a la que tenemos que aspirar es la que nos dijo Jesús. ¿Y se acuerdan cómo nos dice el Evangelio de San Mateo? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, hasta que no lleguemos ahí, tenemos que irnos convirtiendo. Y estos cristianos que ya habían declarado su fe, se habían bautizado y se habían confirmado, pues seguían practicando todavía lo que era normal, lo que habían visto a lo largo de toda su vida, lo que en la sociedad no se veía como una cosa mala. Y ante esta experiencia se dan cuenta de que no es broma y por lo tanto cortan de raíz y queman todos los libros que tenían de una manera pública. Y todo esto, fijémonos, en lo que en principio parece que era una actitud contra los cristianos, se convierte en la mejor propaganda del cristianismo. Y por lo tanto cada vez iba creciendo el número de los cristianos. Continuemos, versículos 21 al 22. Después de estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de estar allí he de visitar también Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. Aquí fijémonos, tenemos que nos dice San Lucas cuál era el proyecto de San Pablo. Ya habían pasado 2 años, si se acuerdan, fíjense en el versículo 10, de este mismo capítulo 19, el versículo 10. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Por lo tanto, San Pablo había pasado 2 años, pero antes, fíjese el versículo 8. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Vale, por lo tanto, fijémonos, hasta este momento tenemos los 3 meses que cuando recién llegó a Éfeso los dedicó a predicar a los judíos. Cuando estos rechazan, pasa 2 años predicando a todos. Por lo tanto, ya llevaba 2 años y 3 meses. Nos dice que su proyecto era ir a Jerusalén. Ya veremos que quiere ir a Jerusalén porque quiere llevar una limosna a los cristianos de Jerusalén. San Pablo tiene muy claro que la iglesia madre es la de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, Jerusalén es de donde
salió de donde nació el cristianismo. Y la iglesia de Jerusalén era muy pobre. Y por lo tanto, cuando decidieron que Pablo se marchara a los gentiles y Pedro principalmente a los judíos, San Pedro le dijo que se acordara, que no se olvidara de los pobres de Jerusalén. Y vemos que San Pablo de vez en cuando hace colectas, y ya lo vimos en Antioquía, ¿os acordáis? Que ella desde Antioquía fue a llevar una colecta que habían hecho en Antioquía para los pobres de Jerusalén. Y ahora su proyecto es igualmente hacer una colecta entre los cristianos de Macedonia y de Acaya, es decir, filipenses, tesalonicenses, Berea, Corinto, hacer una colecta y llevar esa colecta a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén. Y luego, desde Jerusalén, pensaba ir a Roma y desde Roma venir a España. Ese era su proyecto. Esto lo vemos que lo dice también en otros sitios. Pero para preparar la colecta, se nos dice que envió a Timoteo y a Erasto. O sea, estos dos colaboradores de San Pablo, mientras Pablo se queda en Éfeso, los envía para que vayan por Macedonia y Acaya, y sabemos por los textos de las distintas cartas que lo que hicieron fue preparar a los cristianos, que ya había salido de ellos la voluntad de hacer esa colecta, pero que la tuvieran preparada, de forma que cuando él fuera simplemente recogerla. Y durante este tiempo que él sigue en Éfeso, esperando para ir a hacer este itinerario que nos ha dicho, es cuando escribe la primera carta a los Corintios. Fijémonos, y en este tiempo, pues pasó lo suficiente para que, de hecho, veremos cuando él está desde Mileto, que habla del tiempo que ha estado en Asia, habla de que estuvo 3 años. Por lo tanto, se completó esos tres años con los meses que ahora queda en Éfeso, mientras se van Timoteo y Erasto. Pero es aquí, en ese tiempo, en esos meses, cuando él escribe, como digo, la carta primera a los Corintios. Fijémonos en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, los versículos 1 al 9. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que había podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Cuando me halle allí, enviaré a los que hayáis considerado dignos, acompañados de cartas, para que lleven a Jerusalén vuestra liberalidad. Y si vale la pena de que vaya también yo, irán conmigo. Iré donde vosotros después de haber atravesado Macedonia, pues por Macedonia pasaré. Tal vez me detenga entre vosotros, y hasta pase ahí el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Pues no quiero ahora veros solo de paso, espero estar algún tiempo entre vosotros, si así lo permite el Señor. De todos modos, seguiré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, y los enemigos son muchos. Aquí informa, en esta primera carta, que posiblemente la llevarían Timoteo y Erasto. Escribe esta carta a los cristianos de Corinto y aquí les habla, una vez más, de su proyecto. Y fijémonos que dice que dependiendo de lo que decidan y de lo que se haya recolectado, bien mandará a las personas que van a llevar la colecta, o incluso podría ser que él mismo fuera. Pero después de esta carta nos consta que hay otra carta que no se conserva. Es decir, había escrito otra carta, pero que se ha perdido. Si queréis mirar en la misma primera Corintios, en el capítulo 5, el versículo 9. Al escribiros en mi carta que no os relacionaréis con los impuros,
Por lo tanto, antes de la primera carta había escrito otra carta. Os escribí, de esa carta no se conserva, o sea, se ha perdido. A lo mejor algún día se encuentra, pero de momento se ha perdido. Y parece ser que en ese tiempo también hizo un viaje relámpago a Corinto, y debía ser muy desagradable lo que encontró en Corinto, porque se habla de otra carta que él escribió con muchas lágrimas, que tampoco la tenemos. Y posteriormente es cuando escribe la segunda carta a los Corintios. Es decir, en este tiempo escribe estas dos cartas. Hay quienes piensan que quizás también escribió la carta a los Gálatas, pero en fin, esto no es tan fácil. De todas maneras, en este viaje sí que consta que escribió las dos cartas a los Corintios, la carta a los romanos y la carta a los Gálatas, o sea, las cartas más largas que escribe el apóstol. Pero entre tanto, San Pablo se queda allí y ciertamente no se queda parado. Es su inquietud por llevar el Evangelio a todos. Está pendiente de las necesidades de las diferentes comunidades, como en este caso Corinto, y digamos que esto le hace estar en una actitud de sufrimiento ante el peligro que tienen los cristianos, que él los considera sus hijos espirituales. Porque en otra ocasión dirá que aunque tengan muchos maestros, pero padre solo tiene uno, que es él, que los ha engendrado en Cristo a través del Evangelio. Bien, pero ahora volvemos otra vez a los Hechos y leamos en este capítulo 19, versículos 23 al 26. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero, llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que esta industria debemos el bienestar, pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo persuade y aparta a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Fijémonos, aquí ahora surge un problema, en el fondo, por razones económicas. Resulta que hay, evidentemente, con la predicación del apóstol, pues hay muchas conversiones. Y sabemos que no solamente fue en Éfeso, sino que Éfeso como centro se usaba, desde allí, digamos, se llevó el Evangelio a otras poblaciones que estaban bien comunicadas, y que a veces enviaba a sus colaboradores, él o sus colaboradores. Por lo tanto, evidentemente, el que se hacía cristiano dejaba de interesarle estas estatuitas que ellos hacían de la diosa Artemisa o Diana. En realidad se trataba de la diosa de la fecundidad allí en Asia. Y como veremos, y además los hallazgos arqueológicos lo han confirmado, en Éfeso era algo así como el centro espiritual de este culto pagano. De Éfeso se decía que era la guardiana del culto de la diosa Artemisa, y se allá hablaba de Artemisa la Grande. O sea, era un núcleo de una gran, digamos, vivencia del paganismo, del culto a esta diosa Artemisa o Diana, como la llaman otros. Y claro, todos estos, su negocio era vender estas estatuillas. Hay quienes piensan que se trata de una especie de hornacina con la imagen de la diosa dentro. Y como que había mucho culto, pues tenían negocio. Y vivían no solamente Demetrio, sino se ve que había más artesanos, pero además otros trabajadores en este tipo de negocio, digámoslo así. Y por lo tanto ven que con esta predicación del apóstol va a disminuir su negocio. Corre peligro su negocio. Pero fijémonos de qué manera tan sutil mezclan el peligro de su negocio con, digamos, la reverencia a la diosa, digámoslo así. Porque nos dice, cuando reúne a todos los que viven
de este culto, de este negocio, los ha convocado y le dice: sabéis que nuestro negocio depende de este oficio. Y asimismo estáis viendo y oyendo que no solo en Éfeso, sino en casi todo el Asia, Pablo ha persuadido y llevado tras sí a grandes muchedumbres, diciendo que lo que se hace con manos humanas no son dioses. Es decir, mezclan el deterioro del culto de la diosa con su negocio. Porque claro, si simplemente van a protestar porque su negocio disminuye, pues la gente dirá: allá vosotros. Pero si claro, lo que está en peligro es el culto a la diosa, por lo tanto a sus tradiciones, a lo que es lo propio de su tradición y de su pueblo, esto ya llega al corazón de la gente. Fijaos cómo, por lo tanto, y esto no es nuevo, se utiliza la religión para otros intereses que no tienen nada que ver. No sé si lo vemos. Aquí se utiliza la religión, el culto a la diosa, cuando en la realidad lo que ellos buscan es que paren las conversiones porque su negocio corre peligro. La diosa les importa bien poco. Es psicológicamente acudir al sentimiento, a las tradiciones, a lo que conecta con la parte sensible de la persona. Y de esta manera que consiguen pues que la gente se subleve, que la gente proteste, que se arme un gran alboroto, como veremos. Podemos continuar desde el versículo 27. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también en que el templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza, aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Fijémonos cómo saca las cosas de quicio. No solamente su negocio era mal, sino que es el culto de la diosa, el que va a quedar hundido. Y claro, nosotros no podemos permitirlo, porque el Éfeso se llama, y ahí en los escritos que se han encontrado en las excavaciones, Éfeso se llama la guardiana de este culto a la diosa Artemisa. Entonces, claro, Éfeso tiene que levantarse, no puede dejar que se hunda el culto a la diosa Artemisa. O sea, que hábilmente mezcla, acude a este resorte para defender sus intereses personales, diríamos inconfesables, que es lo que realmente les está preocupando en aquel momento. Y consiguen alborotar a la gente, versículos 28 al 30. Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar: «Grande es la Artemisa de los Efesios». La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. O sea, fíjese que consigue que el pueblo se llene de ira y se produzca un griterío y una revuelta en la que realmente el apóstol corría peligro su vida. Providencialmente no lo encuentran, porque era contra ellos, contra San Pablo. Y entonces al que encuentran es a Gayo y a Aristarco, otros de los colaboradores, que eran de Macedonia. Aristarco en concreto, por ejemplo, fíjense, podemos ver en el capítulo 20, el versículo 4, que nos dice de dónde eran estos. Le acompañaban Sópatros, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Doberes y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Aristarco, nos dice aquí, era de Tesalónica. Recordemos que las ciudades que había evangelizado San Pablo eran Filipos, Tesalónica, Berea. Pues tenemos que Aristarco era de Tesalónica y Gayo es de Derbe.
Y a estos dos son a los que cogen y llevan al teatro. La gente se reúne en el teatro. Se han encontrado las excavaciones, se ha encontrado ese teatro que se calcula que tenía capacidad para más de 24.000 personas. O sea, que era un gran teatro. Pues van allí, la muchedumbre, arrastran a estos dos. Ya podemos imaginarnos cuáles eran sus intenciones. Aquí vemos que Pablo, en vista de que han cogido a aquellos sus compañeros, quiere ir él porque al que buscan es a él. Pero se nos dice que los discípulos no se lo permitieron. Se supone que fue en este momento cuando San Pablo reconoce que su vida estuvo muy en peligro. Podemos ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos 8 al 10. Pues no queremos que lo ignoréis, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, hasta tal punto perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y nos librará. En Él esperamos que nos seguirá librando. Quizá la traducción no nos da bien el sentido, pero la idea es esta. Pablo en aquella ocasión, cuando dice de Asia, se refiere a Éfeso, que era la capital de aquella provincia, ¿no? Se vio realmente en peligro de muerte y él temió por su vida. Por esto que los discípulos pues procuran que no vaya. Y es posible que fuera en esta ocasión cuando Priscila y Aquila, dice San Pablo en la carta a los romanos, pusieron su vida por él. Recordemos que Priscila y Aquila estaban en Éfeso, porque San Pablo había viajado con ellos a Éfeso. Podemos ver cómo dice esto San Pablo en la carta a los romanos, capítulo 16, versículos 3 al 4. Saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme, y no soy solo en agradecérselo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Por lo tanto, ¿en qué momento Priscila y Aquila expusieron su vida para salvar a Pablo? Se piensa que fue en esta ocasión. Por esto los discípulos, no se nos dice quiénes, pues de alguna manera impidieron que Pablo efectivamente, como él deseaba, llegara al teatro en aquel ambiente de violencia que la gente estaba llena de ira contra el apóstol. Pero fijémonos con qué fino sentido psicológico San Pablo nos va a decir qué hacía la gente allí. Continuemos, los versículos 33, no, habíamos leído hasta el 30, ¿no? Pues 31 y 32. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había una gran confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. O sea, aquí nos dice San Pablo que en realidad esa masa humana que se reúnen en el teatro están llenos de rabia, pero en el fondo muchos no saben qué es lo que están defendiendo. ¿Por qué se han reunido? Porque unos dicen una cosa, otros decían otra cosa. Pero tenemos el detalle interesante que nos da el versículo 31, en el que se nos dice, se nos habla de los asiarcas, no sé cómo traducen la Biblia que tiene. Los asiarcas eran, digámoslo así, los magistrados, personas de autoridad, que eran responsables de organizar y de regular todo lo que era el culto relacionado con la diosa, o sea, lo que eran, digamos, las fiestas religiosas, el culto, etc. Esto eran los asiarcas. Y es curioso que vemos cómo de entre estos asiarcas habían amigos de San Pablo. Por lo tanto, son estas autoridades las que le mandan recado de que no vaya al teatro. ¿Por qué? Pues porque ellos veían que realmente se jugaba la vida. Pero aquí, si nos fijamos, lo primero que se ve es la actitud que tenemos en los discípulos, que procuran que Pablo no vaya, la actitud de Priscila y Aquila, que posiblemente serían entre ellos los que de esta manera se expusieron, pero de los mismos asiarcas, paganos,
personas de autoridad que también procuran que Pablo, le aconsejan porque son amigos de Pablo. Esto es lo que se ve, digamos, desde el punto de vista humano. Pero no olvidamos que detrás de todo esto está Dios. Y es Dios el que ha hecho que surja este conjunto de circunstancias, que haya asiarcas que son amigos de San Pablo. No sabemos si después se convirtieron o no se convirtieron, si se acabaron siendo cristianos o no, pero ciertamente hay una relación de amistad tanta que trabajan para que Pablo no vaya, le salvan la vida. Pero podemos imaginarnos aquel grandioso teatro lleno de gente furiosa, gritando, unos una cosa, otros otra, pero todos con una idea, que es la violencia. Y fijémonos cómo continúa actuando la providencia, versículos 33 y 34. Algunos entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería dar explicaciones al pueblo. Pero al conocer que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar durante casi 2 horas: «Grande es la Artemisa de los Efesios». Es decir, fijémonos qué es lo que ocurre. Pues que, digamos, la persecución venía de parte de los paganos. Era defender los intereses de unos y, digamos, ante el pueblo defender el culto a la diosa pagana, Diana o Artemisa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los judíos, que igualmente estaban contra Pablo, se ve que empujan a este tal Alejandro, que era un judío, evidentemente, que seguramente lo que quería era decir que ellos no tienen nada que ver, que Pablo no era judío, es decir, defenderse ellos y atacar a San Pablo. ¿Y qué hace? Pues con la mano intenta que le escuchen, poner silencio para poder actuar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se dan cuenta de que son judíos, y por lo tanto tampoco rinden culto, tampoco adoran a la diosa Artemisa, pues no lo dejan hablar. Y no solamente no lo dejan hablar, que fijémonos que esto nos muestra hasta qué punto estaban enfadados, estaban llenos de ira, que se lo dice que durante unas 2 horas estuvieron gritando: «Grande es la Artemisa de los Efesios». Yo creo que es fácil imaginarse cuánta energía sacan, cuánto odio había en aquella gente ante Pablo, para estar 2 horas gritando: «Grande es la Artemisa de los Efesios». Porque, como digo, los efesios se consideraban la ciudad protectora del culto de la diosa Artemisa, y desde allí se irradiaba pues a las poblaciones del resto, ¿no? Veamos, por lo tanto, qué hacen las autoridades. Los versículos 35 al 40. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: «Efesios, ¿quién hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto es indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que le acompañan tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules hay, que presenten sus reclamaciones. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal. Porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este tumulto». Dicho esto, disolvió la asamblea. O sea, aquí vemos el equilibrio de esta autoridad, del secretario, que sin duda alguna refleja que también simpatizaba con San Pablo. Y este hombre prudente se ha dado cuenta que es un tumulto promovido por unos intereses concretos de Demetrio y de los suyos. Y por lo tanto, fijémonos con qué diplomacia le dice: pero bueno, ¿quién pone en duda el culto a la diosa Artemisa?
¿Quién pone en duda que Éfeso es la gran protectora, etcétera, de la diosa Artemisa? No lo pone en duda nadie. Estos que habéis traído aquí no han hecho nada en contra de la diosa. Es decir, psicológicamente, con una gran prudencia, le hace entender a la muchedumbre que aquí no hay nada contra la diosa, sino que son unas personas concretas que están molestas porque están perdiendo negocio. Y por lo tanto, ¿qué les dice? Esto es un tumulto popular. No olvidemos que pertenecían al Imperio Romano. Por lo tanto, nos pueden acusar de haber hecho pues, una rebelión. No hay motivos para este tumulto. Por consiguiente, si Demetrio y los otros tienen algún problema, pues para eso hay tribunales, para eso hay medios de que vayan y lo digan, y habrá, diríamos nosotros hoy, jueces y abogados que lo vean. Pero esto no tiene sentido. De esta forma, providencialmente, se consigue calmar los ánimos y disolver aquella asamblea, aquella reunión tumultuosa. Pero evidentemente Pablo no puede seguir, no puede continuar en Éfeso, porque de momento lo han conseguido calmar, pero el odio de estas personas está. Y cuando no hay respeto a Dios, se pierde el respeto al hombre. Luego buscarían otra manera de acabar con San Pablo. Por lo tanto, él comprende que tiene que marcharse. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia. Sabemos que, por lo tanto, San Pablo comprende que no puede continuar en Éfeso, reúne a los cristianos, se despide de ellos y entonces comienza su itinerario que había propuesto ya antes, ¿no? Se nos dice que atraviesa las regiones de Macedonia, por lo tanto, ¿qué hace? Pues visita la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, y fijémonos qué es lo que hace allí. Los exhorta con grandes discursos para que sean fieles. Es decir, observemos la importancia que da San Pablo a la profundización en la fe. No basta con un primer conocimiento de Jesucristo, no basta con recibir los sacramentos, que ciertamente es muy importante todo esto, pero para garantizar una auténtica vida cristiana y una fidelidad en medio de todas las situaciones, es necesaria una formación profunda de nuestra fe. Porque el aquello de decir maestro tiene la Iglesia no basta. El aprender sencillamente normas no es suficiente. No sé si me explico. Es muy importante, sí, aprender las leyes de la Iglesia. Es muy importante saber cómo practicar lo mejor posible nuestra fe. Eso es muy importante. Pero fijémonos que las leyes morales, si no están apoyadas en el dogma, es decir, en las verdades fundamentales, estas leyes se caen. Es decir, si yo practico la religión, ¿y cuáles son mis argumentos? ¿Por qué las practico? Pues porque así lo practicó mi madre, así lo practicó mi abuela, así me lo han enseñado que tengo que hacerlo, pues sé yo, en la parroquia, en el colegio. Entonces, como me han dicho que es eso lo que hay que hacer, yo lo hago. Pero, ¿y si viene alguien y me convence de que eso no tiene sentido? Y me dice que me han informado mal, que lo que yo tengo que hacer es otra cosa. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo sé yo qué es realmente lo que Dios quiere que haga? No sé si lo ven. Es decir, yo tengo que saber un por qué. ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué recibo los sacramentos? ¿Por qué es tan importante amar a Dios? ¿Por qué es tan importante amar a los hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no debo odiar a alguien que me ha hecho daño?
¿Por qué? No sé si me comprende. Es decir, yo tengo que tener argumentos sólidos que me den razón para vivir coherentemente mi fe en cualquier circunstancia, pase lo que pase. ¿Por qué? Pues que recordemos aquel texto del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús nos dice: el que escucha estas palabras y las pone por obra es como el hombre sensato que edifica su casa sobre roca. Ya pueden venir los terremotos, ya pueden venir las lluvias, los vientos, etc. La casa no se derrumba. ¿Por qué? Porque está edificada sobre roca. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener edificada nuestra fe sobre fundamentos sólidos. Y esos fundamentos sólidos, los más sólidos, es la palabra de Dios. Porque yo tengo una actitud u otra porque es Dios que lo ha dicho. ¿Y quién puede tener más autoridad que Dios? ¿Quién me puede convencer de que lo que dice Dios no es verdad? Solo me podría convencer alguien que sea más listo que Dios y no sé, más grande que Dios. ¿Pero hay alguien más grande y más listo que Dios? Por lo tanto, es fundamental. Este estudio de la palabra de Dios tiene que servir, si realmente lo hago delante de Dios, tiene que servirme para dar solidez a la fe, para dar solidez a mi fe. Yo no debo estudiar Biblia simplemente para ser más sabia, para poder tener más conocimientos, simplemente quedarme en la parte intelectual. Si hago eso, pues podía estudiar cualquier otro libro. Pero si yo estudio la Biblia porque es palabra de Dios, y yo creo a Dios, y yo quiero saber lo que Dios ha dicho, para saber si estoy o no estoy en el camino correcto, entonces sí que puede ayudarme a dar solidez a mi fe. Y San Pablo tiene muy claro este sentido, y por lo tanto vemos que siempre aprovecha las oportunidades que tiene para formar a fondo a los cristianos que ya se han convertido y que se supone que son buenos cristianos. Pensemos, la iglesia de Filipos era una iglesia modelo, pero también allí es necesario profundizar en la fe. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba viviendo su fe en medio de muchas duras, de muchas dificultades, de muchas persecuciones. Y seguía fiel, pero había que afianzar más esa fe, etc. Por lo tanto, San Pablo aprovecha, insisto, con largos discursos para fundamentar la fe de aquellos cristianos. Y de esta manera, después de atravesar las iglesias de Macedonia, llega dice aquí a Grecia. Efectivamente, el centro donde llegó fue a Corinto, que es, recordemos que en Atenas fue un fracaso, y por lo tanto donde llega finalmente y se forma una comunidad es en Corinto. La iglesia de Corinto precisamente era una iglesia por la base humana en la que se formó, las circunstancias concretas, complicadas de aquella comunidad. Era una iglesia difícil que necesitaba formar continuamente y reformar continuamente. Y entonces aquí en Macedonia es donde San Pablo encuentra a Tito, que lo había mandado, entre otras cosas, para saber cómo estaba la iglesia de Corinto. Y cuando le da la información Tito a San Pablo de cómo está la iglesia de Corinto, es cuando él escribe la segunda carta a los Corintios. Y en esta segunda carta a los Corintios responde a una serie de preguntas y de situaciones en las que se encontraban aquella comunidad. Y me parece que nos vamos a quedar aquí. San Pablo lo dejamos de momento en Corinto. Y Dios mediante, el próximo día seguiremos el viaje.